Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar la política migratoria de Estados Unidos, con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Ya en su primera semana, sus decisiones están causando revuelo, especialmente en la relación con México. Sí. Es interesante cómo las decisiones de un solo país pueden afectar a toda una región. Exacto. Para esta inversión nos basaremos en un extracto de controlpolitico.pdf, un archivo que detalla las deportaciones y tensiones diplomáticas en esta primera semana de gobierno de Trump. Lo que queremos entender es cómo estas políticas están afectando a los migrantes, especialmente a los mexicanos, y cómo está respondiendo México ante esta situación. Claro, un punto de partida importante que destaca el archivo es la cifra de deportados a México. 4.090 y 4 en solo una semana. La mayoría de ellos mexicanos. Esa cifra es impactante. Representa un cambio significativo con respecto a la administración anterior. Si bien el número en sí no es drásticamente mayor, el documento sugiere que la retórica y las acciones de Trump apuntan a un endurecimiento de la política migratoria. Hay que recordar sus promesas de campaña, que incluían deportaciones masivas. Ya. Y hablando de reacciones fuertes, el documento también menciona la tensión con Colombia. ¿Qué sucedió exactamente? Bueno, el presidente Gustavo Petro se opuso a recibir vuelos con deportados colombianos, exigiendo un trato digno para sus ciudadanos. Esto llevó a una escalada de tensiones con Estados Unidos, con amenazas de aranceles por parte de Trump. Colombia plantó cara. Pero al final parece que primó la diplomacia, ¿verdad? Y, aunque al principio hubo un forcejeo, Colombia aceptó los términos de la política de deportaciones de Estados Unidos. Y la situación se calmó. Es interesante ver cómo cada país está respondiendo a esta nueva realidad. ¿Y qué hay de México? ¿Cómo está manejando la situación el gobierno de Claudia Sheinbaum? Según el documento, México ha optado por el diálogo y la diplomacia. Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero también ha enfatizado la importancia de mantener una comunicación fluida con Estados Unidos para encontrar soluciones conjuntas. El diálogo es sin duda una herramienta fundamental, pero ¿está México tomando medidas concretas para apoyar a los migrantes que son deportados? Absolutamente. El archivo describe un mecanismo de apoyo con varias iniciativas. Por ejemplo, han desarrollado una aplicación móvil para que los migrantes puedan contactar con los consulados mexicanos en Estados Unidos en caso de redadas. Y también ofrecen ayudas económicas para aquellos que son expulsados. Una aplicación móvil. Es una medida bastante innovadora, ¿no crees? Se ve que están intentando adaptarse a los tiempos. Sí, es una muestra de cómo la tecnología se está utilizando para gestionar la migración en la era digital. Además de la aplicación, México también está estableciendo 9 albergues en la frontera para recibir a los deportados. Parece que están abordando el problema de manera integral, proporcionando recursos y apoyo a los migrantes que regresan. Pero, ¿qué pasa con los mexicanos que ya están en Estados Unidos? El documento menciona una cifra preocupante: 6 millones de mexicanos viviendo indocumentados en el país. ¿Cómo les afectarán estas nuevas políticas? Esa es una gran pregunta. El archivo no profundiza en el tema, pero es evidente que la incertidumbre y el miedo se han apoderado de la comunidad migrante. El endurecimiento de las políticas migratorias crea un clima de inseguridad y vulnerabilidad para estas personas. Y a esto hay que sumarle la amenaza de Trump de imponer aranceles del 25% a México y Canadá si no colaboran en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal. Exacto. Esta amenaza que afectaría al TIMEC añade otra capa de complejidad al asunto: el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TIMEC. Es el acuerdo comercial que rige las relaciones entre los tres países. Esta amenaza de aranceles no solo tiene implicaciones económicas, sino también diplomáticas, y podría afectar la cooperación en otros ámbitos. Es una situación con muchos aristas. Por un lado, la presión migratoria y la lucha contra el narcotráfico. Por otro, las relaciones diplomáticas y la economía de toda una región. Sin duda. La política migratoria de Trump está generando un impacto significativo en la región. Y no olvidemos que otros países también se están viendo afectados. El documento menciona los casos de Guatemala y Brasil, que también han recibido deportados de Estados Unidos, algunos incluso en condiciones cuestionables, como el grupo de brasileños que fueron repatriados esposados. Definitivamente este es un tema con muchas ramificaciones y consecuencias, que van más allá de las cifras de deportaciones. En la próxima parte de nuestra inversión, analizaremos más a fondo las posibles consecuencias de estas políticas y exploraremos las diferentes perspectivas sobre este complejo tema. Retomando nuestra conversación sobre la política migratoria de Trump, me parece crucial analizarla dentro de un contexto más amplio. No podemos olvidar que estas decisiones no surgen de la nada, sino que están influenciadas por la historia y los debates políticos internos de Estados Unidos. Tienes razón, a veces nos dejamos llevar por la inmediatez de las noticias y olvidamos mirar el panorama completo.
¿Qué elementos del pasado crees que están influyendo en la postura de Trump? Bueno, recordemos que en su primer mandato, Trump basó gran parte de su discurso en la seguridad nacional y el control migratorio, su promesa de construir un muro en la frontera con México y deportar a millones de inmigrantes indocumentados resonó con un sector importante del electorado estadounidense. Es cierto, ese discurso anti-inmigración fue central en su campaña. ¿Y cómo se conecta eso con lo que estamos viendo ahora en su segundo mandato? Lo que estamos presenciando es una continuación de esa línea política, pero con un Trump que regresa al poder con más experiencia y posiblemente con una mayor determinación para cumplir sus promesas. Además, el contexto global también ha cambiado. ¿A qué te refieres con un cambio en el contexto global? Me refiero a que la pandemia, la crisis económica y las tensiones geopolíticas de los últimos años han generado un clima de incertidumbre y miedo en muchos países, incluyendo Estados Unidos en este contexto. La migración se percibe como una amenaza para la seguridad y la estabilidad, lo que facilita la aceptación de políticas más restrictivas. Es como si la combinación del discurso de Trump y este contexto global creara un caldo de cultivo propicio para estas medidas. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto fundamental, las consecuencias de estas políticas, más allá de las tensiones diplomáticas con países como Colombia, que ya hemos mencionado. Las políticas migratorias de Trump están teniendo un impacto real en la vida de miles de personas. Hablemos de eso. ¿Cuáles son las consecuencias más preocupantes que estás viendo? En primer lugar, el aumento de las deportaciones está separando familias, generando traumas psicológicos y creando una situación de inestabilidad para muchas personas que ya vivían en una situación precaria. Es desgarrador pensar en las familias que están siendo separadas por estas políticas. ¿Y qué otras consecuencias negativas observas? La criminalización de la migración está llevando a que muchas personas sean detenidas en condiciones inhumanas, sin acceso a una defensa legal adecuada. Además, el miedo a la deportación está generando una cultura de silencio y desconfianza en las comunidades migrantes, lo que dificulta su integración y acceso a servicios básicos. Un panorama bastante sombrío. Y desde el punto de vista económico, ¿qué impacto están teniendo estas políticas? Trump argumenta que sus medidas protegen los empleos de los estadounidenses, pero ¿es realmente así? Muchos estudios demuestran que la migración en realidad tiene un impacto positivo en la economía. Los migrantes contribuyen al crecimiento económico, pagan impuestos y dinamizan sectores clave como la agricultura y la construcción. Las políticas migratorias restrictivas podrían tener un efecto contrario al que se busca, perjudicando la economía en lugar de fortalecerla. Es decir, que en lugar de proteger la economía, estas medidas podrían terminar debilitándola. Precisamente. Y no olvidemos el impacto en las relaciones internacionales. Las tensiones con países como México y Colombia ponen en riesgo la cooperación en temas cruciales como la lucha contra el narcotráfico y el cambio climático. Es como si estas políticas estuvieran generando un efecto dominó con consecuencias negativas en diferentes ámbitos. Así es. Y lo preocupante es que la situación podría empeorar si Trump continúa dando planes de aumentar las deportaciones y construir el muro fronterizo. Las consecuencias podrían ser aún más devastadoras. Ante este panorama tan desalentador, ¿qué alternativas están planteando? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Afortunadamente sí hay organizaciones de la sociedad civil, activistas y políticos que están trabajando para defender los derechos de los migrantes y promover políticas migratorias más justas y humanas. Me alegra escuchar eso. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estas iniciativas? Por supuesto, hay organizaciones que brindan asistencia legal a los migrantes, que documentan las violaciones a sus derechos y que presionan a los gobiernos para que adopten políticas más compasivas. También hay movimientos ciudadanos que se organizan para dar visibilidad a la situación de los migrantes y exigir un trato digno para estas personas. Es inspirador ver cómo la sociedad civil se organiza para defender los derechos de los migrantes. ¿Y qué hay del papel de los gobiernos? ¿Qué medidas podrían tomar para mejorar la situación? Los gobiernos tienen un papel fundamental en la protección de los derechos de los migrantes. Podrían implementar programas de regularización para los migrantes indocumentados, facilitar la reunificación familiar, invertir en la integración de los migrantes y promover el diálogo y la cooperación internacional en materia migratoria. Sin duda se necesitan acciones concretas y coordinadas para abordar este complejo desafío. Exactamente, la migración es un fenómeno global que requiere soluciones globales. No podemos seguir abordando este tema desde la xenofobia, el miedo y la exclusión. Necesitamos un enfoque más humano que reconozca la dignidad y los derechos de todas las personas independientemente de su origen o estatus migratorio. Estoy totalmente de acuerdo. Y para avanzar hacia ese enfoque más humano,
¿Cuál crees que es el papel de la ciudadanía? La participación ciudadana es fundamental. Informarse, involucrarse y participar en el debate público es crucial para impulsar cambios en las políticas migratorias. La presión ciudadana puede ser un motor de cambio para lograr una sociedad más justa e inclusiva para todos. Completamente de acuerdo, la migración nos concierne a todos y es responsabilidad de todos construir un mundo más justo e inclusivo. Hemos explorado las políticas migratorias de Trump, sus antecedentes y sus consecuencias, pero ahora me gustaría centrarme en nosotros los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer para comprender mejor esta compleja realidad y contribuir a un cambio positivo? Bueno, yo creo que lo primero es informarnos a fondo, ir más allá de los titulares sensacionalistas y buscar fuentes confiables que nos permitan comprender las causas y consecuencias de la migración, así como las diferentes perspectivas sobre este fenómeno. Totalmente de acuerdo. A la desinformación y los prejuicios solo alimentan la xenofobia y dificultan la búsqueda de soluciones. Exacto. También es fundamental escuchar las historias de los propios migrantes, conocer sus motivaciones, sus sueños y sus desafíos. Nos ayuda a romper estereotipos y a construir una sociedad más inclusiva. Humanizar la migración, ponerle rostro y nombre a las cifras, es esencial para combatir la indiferencia y promover la solidaridad. Precisamente, y no olvidemos que también podemos actuar a nivel local. Hay muchas organizaciones que trabajan con migrantes en nuestras comunidades y que necesitan nuestro apoyo, ya sea como voluntarios donantes o simplemente como ciudadanos informados que alzamos la voz en defensa de sus derechos. Pequeñas acciones que pueden generar grandes cambios, participar en campañas de sensibilización, apoyar a los negocios locales de migrantes, promover el diálogo intercultural en nuestros entornos, las posibilidades son infinitas. Lo importante es no quedarnos de brazos cruzados. La migración es un fenómeno que nos interpela a todos y cada uno de nosotros puede contribuir a construir un mundo más justo y acogedor para quienes se ven obligados a dejar sus hogares en busca de una vida mejor. Esta inversión en la política migratoria de Estados Unidos nos ha permitido comprender la complejidad de un tema que va mucho más allá de las fronteras, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como ciudadanos globales y a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad que cierra sus puertas al diferente o una sociedad que abraza la diversidad y reconoce la dignidad de todas las personas sin importar su origen. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Una pregunta que nos desafía a la reflexión y a la acción. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Los invitamos a seguir profundizando en este tema y a compartir sus opiniones usando el hashtag de Deep Dive. Hasta la próxima.